Sentirse solo puede ser una experiencia desagradable que, en la mayoría de los casos, deriva de una escasa red de apoyo social o de relaciones superficiales e insatisfactorias. Se trata de un sentimiento bastante frecuente en la sociedad actual. La soledad es un estado en el que las personas experimentan la sensación de estar vacías y sin posibilidad de conectar con los demás. Muchas veces, esto no tiene que ver con la percepción de estar solo y aislado, ya que incluso cuando se interactúa o se está con otras personas, es posible experimentar estos sentimientos. Aprender a estar solos no es rodearse de muchas personas, sino reconocer y aceptar emociones y pensamientos que nos alertan de que algo no está bien en nosotros. Además, lejos de ser una señal de aislamiento o tristeza, nos permite reconectar con nuestro ser interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí uniéndonos a la señal de Canal 11 Televisión. Qué bueno que están todos los que se acaban de unir. Bueno, ya tenemos un ratito platicando de este tema, pero retomaremos con todos ustedes sobre el tema tan interesante que es no sé estar en soledad, así lo nombramos. Y hemos estado platicando de qué es la soledad, la diferencia entre sentirse solo y estar realmente solo, y desde dónde nace esta sensación y por qué es tan fuerte hoy a nivel mundial. Y bueno, para platicar de este tema tenemos con nosotros a invitados importantísimos y bueno, por supuesto a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está conmigo, está Istiel Caneda y Lía Vadillo. Istiel Caneda. Fíjate, te confundí con tu hermana a la distancia. Perdón, Lía. Lía Vadillo está con nosotros. Y bueno, por supuesto, mi queridísima Ani. ¿Cómo estás, Ani? Buenos días, Cris, familia, que ahora se une de la señal 11.1. Pues ya estamos listos y listas para comenzar este tema. Quiero invitarles y recordarles la dinámica de este programa que construimos en conjunto. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook y de YouTube. Yo ahí voy a estar leyendo sus comentarios para compartirlo con los especialistas, con Cris, y que podamos poner sus dudas en la mesa. Y por supuesto la línea telefónica en el 55 51 66 4000 para que también estén marcando, me compartan estas llamadas y sigamos en esta conversación, mi Cris. Por supuesto que sí. Y bueno, para platicar de esto tenemos con nosotros a Heidi Flores. Ella es psicóloga especialista en psicoterapia breve, sistémica y familiar. Heidi, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida una vez más. También está con nosotros Marcos Salvador Ibarra Infante. Él es maestro en psicoterapia psicoanalítica del Centro de Divulgación Psicoanalítica Centro K. Marcos, ¿cómo estás? Gracias, Cris. Bienvenido una vez más. Gracias. Y también está con nosotros Montserrat Rivera Barrientos. Ella es maestra en psicología y subdirectora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos todos los que nos escuchan. Claro, y bueno, estábamos comentando en redes que tenemos para ustedes una cápsula donde les preguntamos a las personas a través de redes sociales, para ti, ¿qué es la soledad y cómo la vives? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompáñanos. Al preguntar en nuestras redes sociales, para ti, ¿qué es la soledad y cómo la vives? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Ana Karina. Para mí, la soledad es un estado que se vive en algunas etapas y es hermoso. Al principio pensaba que no, pero ahora con el tiempo y las experiencias he aprendido a disfrutarla. Solo pienso que en exceso, es decir, por largo tiempo, puede ser peligrosa y mala consejera. Marinita. Hay que vivir la soledad y reservar ese tiempo para nosotros mismos, hacer y disfrutar lo que nos agrada sin sentirse abandonados, creando redes de apoyo que no sean exclusivas de la familia. Óscar Zavala. La soledad es estar conmigo y la vivo al máximo. Cuando me toca estar conmigo, me consiento, hago lo que quiero, paseo, camino, como y me trato bien. Disfruto mi compañía. Es la mejor. Alejandra CSCO. Creo que es un lugar muy seguro. No tienes problemas, solo vives para ti y por ti. Por eso, el espacio que compartes contigo mismo debe ser sagrado, limpio, ordenado y disfrutable. Pienso que tener compañía es bonito, pero la vida es mejor cuando aprendes a vivir solo.
Hay que dejar de estigmatizar la soledad o decir, pobrecito, estás solo. Mercedes Martínez. Antes de mis 40 me parecía aterradora. Hoy tengo 52 y me encanta estar conmigo. No me siento sola. He aprendido a ser mi mejor amiga y me disfruto. Luz María Carrillo Pablo. Mi soledad es aprender a estar conmigo, disfrutando mi espacio y mis objetos, valorar los instantes de compañía de mis pocas amistades, ser libre de ser y hacer. Andrea Durand. La soledad está padre para aquella persona que la sabe manejar. Cocinas a tus horas, limpias en tu propio orden, sales en tus propios horarios. La magia está en que te lleves bien con las personas para poder socializar un rato y distraerte en cosas que en pareja a veces no puedes hacer y tener una mascota. Jorge Carballar Fuentes. La soledad es un estado con el que tienes que aprender a vivir porque si no, te irá muy mal con ella. Elena Torres. Soledad, mi hermosa compañera, hace poco más de 4 años. La vivo jubilada, viajando, tomando cursos, conviviendo con amigas y amigos y sobre todo, sanando. Soledad y desolación son 2 cosas distintas, aunque hay quienes confunden el término. 1000 veces prefiero mi hermosa soledad a la mala compañía del ayer. Híjole, qué fuerte el final, ¿no? 1000 veces la soledad que la mala compañía de ayer. Apunté algunos de los comentarios que hicieron que me parecen interesantísimos. Por ejemplo, alguien dijo, la soledad es un lugar seguro, ¿no? Dice, estar solo para ti. ¿Qué opinas de esa frase? Me parece increíble. La verdad, justo estaba escuchando los comentarios y dije, sí, esa es una muy buena forma de retomar la soledad, porque podemos no solamente ser y hacer, como decía un comentario, sino también decidir y construir. Nos permite autoconocimiento, sí, reflexión personal, pero también pensar en las decisiones que hemos tomado o que queremos tomar para lo que viene de aquí en adelante. Nos permite meditar sobre cómo nos vamos a seguir trabajando a nosotros mismos. Y aunque pareciera paradójico, también nos ayuda a construir mejores relaciones, porque aprendemos a escucharnos a nosotros, a empatizar, a ser compasivos. Entonces, como ya estamos trabajando estas habilidades, las podemos aplicar con nuestras relaciones, ser cuidadosos, estar atentos a la escucha. Entonces, me parece increíble que se retome desde esta perspectiva la soledad. Algunos comentarios iban a la soledad no deseada, impuesta. Pero otros hablaban de esa que yo decido, de esos momentos particulares que vemos necesarios para cuidarnos a nosotros y también cuidar nuestras relaciones. Ahora, este comentario, Monse, de un lugar seguro, no sé si a ti te resuene así, pero yo pienso, claro, debe de haber vivido en un lugar no seguro, para entonces ahora la soledad es su lugar seguro, porque también podemos estar en compañía en lugares seguros. Así es, digo, hace ratito hablábamos un poco de estas situaciones que tú muy bien decías de somos seres sociales, ¿no? Y como ahorita muy bien lo dices, pues todos nosotros incluso ahorita podríamos decir, pensar en nuestro lugar seguro, pues podríamos pensar en nuestra familia, ¿no? Y como hace ratito también lo comentábamos, hay historias de vida en donde a lo mejor esos soportes sociales, esas estructuras pues de cohesión, ya sea con la familia, con los amigos, con los espacios comunitarios o sociales, formales o informales, tal vez no representan esa seguridad y entonces uno va aprendiendo o compensando también esta forma de poder sentirnos seguros aún en la soledad, ¿no? Pero me parece también algo muy importante que también hace un rato lo comentábamos y que ahorita en los comentarios en la cápsula se refleja. Como tú lo decías muy bien, puede que no sea algo que es ni de un estrato social ni de un grupo de edad en particular. Sin embargo, creo, y por lo que en la cápsula se presentaba, que sí, conforme vamos creciendo y pasando otras etapas de desarrollo, pareciera, llevándonos mejor con esta soledad, ¿no? Si ahorita, no sé, si la mayoría de las personas que hicieran comentarios en la cápsula o así en nuestra cotidianidad fueran más jóvenes o adolescentes, ¿no? Pensar, por ejemplo, porque ahí la sociabilidad es una parte fundamental de su etapa de vida,
pues estar solo, no tener amigos, ¿no? O no ser, como hace ratito decíamos, el que valoren o el con el que quieran estar, no sería algo que, como en la cápsula nos planteaban, fuera valorado y positivo, ¿no? Más bien ahí podríamos ponerla como en una balanza de decir, para los jóvenes, los adolescentes, lo más importante no sería disfrutar de su soledad, ¿no? Claro. Entonces, Sino sí es un estar tema más de edad, acompañados. ¿verdad? O sea, es un tema, la soledad es un tema que en cada una de las edades se vive de manera diferente. Ahora, no necesariamente la mayoría de edad o ser un adulto mayor o más grande te asegura que puedes Claro. enfrentarla, ¿no? Pero sin embargo, si estamos escuchando, oímos, por ejemplo, ahí fue muy claro, una dijo, hoy a mis 51, yo la disfruto y estoy contenta, pero si me hubieran preguntado 5 años Claro. antes, quién sabe qué hubiera respondido, ¿no? O sea, es muy clara en ese sentido. Entonces, parece que también la edad tiene algo que ver, Marcos, en esta... Yo creo que estar solo sin sentirse solo es algo grandioso. Y requiere una serie de etapas y procesos que se puede llamar madurez, que no tiene que ver con la edad, sino con la capacidad de haber vivido y de haber reflexionado sobre diversos temas. Decía Blas Pascal, que es un filósofo y matemático, que los grandes problemas de la humanidad se deben a que no somos capaces de estar solos. Y se refiere a eso, a que no somos capaces de estar con nosotros mismos, de poder aceptarnos como somos, de poder aceptar a los demás como son, de no tener que estar pensando en qué opinan de mí, qué sienten de mí, y sobre todo es esa aceptación. Y esa aceptación te la da la madurez, en algunos casos por la edad o en algunos casos por los procesos de vida. Claro. O sea, es algo que tendría que ver con la elección. O sea, porque ahorita tú dijiste, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo, pero yo me puedo sentir sola porque no elegí estar sola. O sea, si yo lo elijo, dijiste, bueno, pues hay veces que quiero estar solo y está padrísimo, lo estoy eligiendo. ¿Crees que la elección, el tomar la decisión, tenga algo que ver? O sea, verte de repente solo, sin haberlo elegido, tal vez te pega de una manera y sin embargo elegirlo te pega de otra. Sí, tiene que ver con una parte con eso, pero también del trabajo que hagas para poder estar sola sin sentirte sola o solo sin sentirte solo. Porque sí, puede ser que lo externo te haya puesto ahí, pero si internamente no haces el trabajo necesario, vas a sentirte solo. Es un camino que va conjunto. Y a mí el ejemplo que me gusta mucho es el de esas personas que les gusta mucho la naturaleza y que son capaces de estar solos afuera y no se sienten solos. Y en cambio regresan a la ciudad y están llenos de gente y se sienten solos. Entonces, ahí él está tomando la elección de estar afuera, de estar en la naturaleza, de alguna manera solo físicamente, pero internamente hay que trabajar ese proceso, hay que aceptar que está ahí, hay que reconectar con todos esos momentos de la vida, como ya se comentaba, que te hicieron estar tranquilo. Y a lo mejor para esa persona esos momentos se relacionan con estar en la naturaleza. Claro, sí. ¿Tú qué opinas de esto de la elección? Estoy pensando que justo hay diferentes tipos de soledades. No necesariamente la percepción de estar solo implica que estemos acompañados o no. Puede ser incluso focalizada en una sola persona. Por ejemplo, cuando no tenemos pareja, podemos estar increíble pasándola en diferentes espacios. Apenas veía un reel de una chica que se dedica a viajar y bloguea todo lo que hace. Se fue a Asia, estuvo increíble su viaje, súper extenso consigo misma y está acostumbrada a andar así. Pero resultó contrario. Se sintió muy infeliz porque no lo estaba compartiendo con nadie. Estaba sintiéndose, chin, ¿qué hago aquí? Yo debería de estar con mi pareja. Sintiéndose terrible en su viaje, aunque ya había estado en varias ocasiones en situaciones así, pero nunca en periodos tan largos en los que, ok, me tengo que enfrentar a esta situación en la que sí, aunque hay cierto nivel de decisión, pues también golpea el no estar acompañado de eso que yo estoy buscando, una pareja en ese caso, incluso nuestra mascota. Fíjate que también podemos sentir soledad, incluso cuando no tenemos a esa conexión con la flora y la fauna. Son diferentes tipos de soledad que se dan con elección o sin elección. Podemos tener como cierto nivel de decisión, sí, pero también está esa parte de en algún momento necesitamos reconectarnos con los demás. Heidi, eso me parece súper importante porque están escribiendo ustedes en redes sociales algo muy similar.
con esta decisión clara de varias y varios de ustedes de quiero estar solo o sola, aparece esta situación social. Por ejemplo, les voy a leer este de Sara García Silva. Me encanta estar sola porque no me siento sola, no tengo esa sensación. Pero a mi familia sí le preocupa mucho cuando era menor de edad. Y ahora que soy adulta como que se resignan, pero ahora percibo un poco de angustia y no sé por qué les preocupa tanto. Ese es uno. Pero otro también que nos pone Liuba Wick, usuario en Facebook, dice, no olvidemos que somos seres gregarios y por sobrevivencia necesitamos interrelacionarnos. Por ejemplo, mi padre decidió vivir sin pareja, murió solo y después de varios días lo encontraron. Me pareció durísimo. Este es otro ejemplo. Y finalmente, uno más que nos hizo Ofelia Acevedo, que dice, es que en México yo creo que esa cultura de la sociedad no está permitida. ¿Cómo afecta actualmente esta percepción de la soledad, o sea, en esta conciencia de tomo la decisión de estar sola, pero pues realmente vivimos en esta percepción de la familia? Sí, me parece sí, súper sí, interesante el primero. Y la segunda, que creo que me habías mencionado, Marcos, en algún punto, que era el aislamiento. Sí. O sea, esto confundir, que dices, aterrizarlo como en la familia mexicana, ¿no? Porque sí es cierto, tal vez tenemos como una idiosincrasia diferente, obviamente, a otros lados del mundo, donde sí, tal vez en México se ve de manera diferente. Lo piensan mientras vemos esta entrevista. Acompáñenme a ver la entrevista con Óscar Clavelina, que nos habla del panorama social que se vive de la soledad. Acompáñenme a verlo. La soledad en la actualidad es una construcción pues, social, pero que el sujeto la vive en una, digamos, singularidad, como lo mencionan algunos autores, ¿no? Es una vivencia insatisfactoria de los vínculos. El ser humano nace y desarrolla pues, un sentimiento gregario, un sentimiento social. Entonces, este ser humano, cuando se va desarrollando, parte de la familia en una primera instancia, en la cual le van a mostrar que posiblemente pueda desarrollarse solo, porque pues nacemos solos y morimos solos, pero que siempre va a estar acompañado, ya sea por vínculos duraderos con su padre, madre, hermanos, abuelos, etc. Pero si esta significación es atravesada por, decimos en las huellas de la infancia, por procesos que son disfuncionales, entonces el sujeto va a significar la soledad de una forma negativa. Y si le sumamos estas, formas de relacionarse socialmente de la actualidad, que ya no son a través de redes, pongámosle naturales, sino que son a través de redes sociales virtuales, entonces todavía se agrava más el problema. Eso aleja todavía más al sujeto, o sea, lo aísla todavía más. Vive todas las vivencias propias de este aislamiento, como es el agotamiento, como es la inapetencia, como es la insatisfacción en términos generales. Los trastornos de sueño, que pueden dormir mucho o dormir poco, o dormir durante el día y no dormir durante la noche, en este caso insomnio, o también procesos de adicción, ¿no? Que de repente a lo mejor una persona fumaba un cigarrillo y ahora fuma una cajetilla diaria. Es un problema de salud pública porque precisamente tiene estas connotaciones muy apegadas a la depresión, ¿no? Entonces, a las enfermedades, digamos, en términos mundiales que aquejan a la humanidad, pues es la ansiedad, la depresión, procesos de adicción. Y esto va a escalar indudablemente ¿a qué? A procesos de deterioro cognitivo o a procesos de tendencias suicidas. Muchísimas gracias. Y bueno, me parece muy interesante ver hacia dónde se puede escalar. O sea, esto que estamos viéndolo ahorita, parece ser que en algún momento, Monse, tú dijiste, bueno, los ataques de ansiedad, ¿no? Pueden ser algo que está plasmándose ahí. Pero bueno, ahorita nos dijeron una serie de situaciones, de reacciones, de posturas que vemos a la gente y que no sabemos que atrás lo que está pasando es este sentimiento de soledad, de aislamiento, y que realmente es lo que está reflejando todas estas reacciones, ¿no? Sí, pues justo hace ratito que hablábamos de esta parte de la elección, ¿no? Y de personas que deciden estar solos, sea cual sea la situación o cómo conciban la soledad.
es distinto a este escenario en donde la persona puede percibirse solo, ¿no? Puede percibir que no tiene redes de apoyo, que no tiene una familia, que no tiene amigos, ¿no? Que a pesar de que las tenga, es una sensación percibida por la persona que puede llevarlo a estados emocionales como depresión, ansiedad, comportamientos de riesgo como autolesión o suicidio, o trastornos por consumo de sustancias, como bien nos lo señalaba el doctor Oscar en la cápsula, ¿no? Que son situaciones que, como hace ratito comentábamos, pues están en el escenario, también lo comentaba, ¿no?, de la atención a la salud pública, de los problemas asociados a la salud mental que van en incremento y que son importantes de poder identificar de manera oportuna, atender, ¿no?, y sobre todo, pues tratar de manera integral, porque también lo habíamos comentado un poco, hay situaciones que tienen que ver con una sensación, a lo mejor no propiamente se trata de un trastorno de salud mental como los que hemos comentado, pero sí con una sensación importante de percibirnos en soledad, y entonces las personas requieren hacer un trabajo interno para poder ir resolviendo estas situaciones que les generan malestar y miedo en muchas ocasiones. Eso es muy importante ahorita que lo retomemos después de este corte, porque sí, puede ser que estemos perdidos frente a nuestro familiar, a nosotros mismos, y que realmente no estemos atendiendo el punto importante de esta situación. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. La soledad se asocia con sentimientos de aislamiento, aburrimiento, tristeza, desilusión y dolor. Sin embargo, para algunas personas, la soledad se relaciona con tranquilidad, conexión con el entorno o con uno mismo y, sobre todo, autorreflexión. En varios sentidos, la soledad es un factor de riesgo para enfermedades del cerebro o cardiovasculares. Es equiparable al tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ya estamos de regreso y fíjense, justamente ahorita la cápsula que acaban de ver, bueno, lo que les acabamos de poner, nos habla de que es un problema de salud pública, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y tenemos este dato de la investigación, fíjense, en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón han instaurado inclusive oficinas públicas y ministerios encargados para lo que se llama el mal de este siglo. O sea, a ese grado está. El mal de este siglo es la soledad. Y entonces a mí me llama muchísimo la atención, insisto y quiero insistir en ella porque de veras lo habíamos estado comentando hace algunos años, la era de la comunicación, donde más contacto tenemos, donde más podemos estar hablando con alguien que está del otro lado del mundo, de veras es impresionante. Y sin embargo son los índices más altos a tal grado que, como nos estabas comentando, Montse, en salud pública es un tema realmente que económicamente nos está costando a todos los países. O sea, ¿qué está pasando, Heidi? ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? ¿Qué creen que es lo que está pasando que se haya puesto tan difícil y tan fuerte ahorita? Es que a mí me parece que este sentimiento de soledad lo que hace es exacerbar otro tipo de situaciones que ya tienen los individuos. Y sobre todo, pues un tema tiene que ver con la parte depresiva que pudiera ya estar viviendo el individuo y otro con la parte ansiolítica, la ansiedad que le puede surgir en ese sentido. Y esto tiene que ver con lo que comentábamos, si tus sentimientos desde la primera infancia tienen que ver con una situación de sentimiento de abandono. Imagínense cuando eres un bebé, un niño, y ese sentimiento de que la figura más importante para ti o la figura que te cuida, sea hombre, mujer, se puede ir y no regresar, que vas a estar abandonado, que te van a dejar, que puedes morir. Es una situación aterradora que puedes vivir y esa te queda grabada. Y entonces conforme vas creciendo puede haber fenómenos que los amortigüen o que los exacerben. Y entonces cuando te toca estar en una situación de soledad, imagínate que esa huellita que tenías ahí guardada se dispara de nuevo. Y entonces eso te puede llevar a un terror tan grande que es esa sensación de morir cuando estás solo.
Fíjate que es muy curioso porque casi todos los temas nos regresan a la muerte. Sí. O sea, es un tema, o sea, la muerte es un tema, es una situación que sin embargo, que aunque la vivimos diario y sabemos que lo vamos, no hay nadie en este planeta que, bueno, hasta ahorita no conocemos a nadie que no vaya a morir, ¿no? No sabemos si los vampiros son reales, o sea, ¿no? O sea, y todavía en las películas quieren morirse, están cansados de vivir tantos años, ¿no? Y sin embargo pasa esto que dices, o sea, fíjate, el bebé, lo entiendo. No creo que tenga la concepción de la muerte, sino más bien de qué me va a pasar si no hay alguien a mi lado, si estoy solo. Pero ya de adultos, Marcos, o sea, ya de adultos nos sigue sucediendo, o sea, y el tema fundamental a hablar es, ¿qué pasa? O sea, ¿la muerte qué? O sea, ¿no? Pues te vas a morir, te guste o no, sí o no, o sea, va a suceder. Pero, sin embargo, seguimos teniendo este pánico a eso, o sea, es a la muerte, ¿no? Y ese es un sentimiento que tenemos tan arraigado que regresa un poco a lo que tú decías. Podemos estar en una familia muégano, como el caso mexicano, ¿no? Que vamos todos casi para todos lados, y aún así sentirte solo. Sí. Porque el sentimiento de la muerte es muy grande. De ahí que también nuestra cultura mexicana, en compensación, le rinda tanto tributo a la muerte. Porque sabemos que aún así ella está ahí presente. El tema es que pocas veces reflexionamos y hablamos sobre ella. Y por eso lo que decíamos, sentir y disfrutar, o sea, estar solo sin sentirte solo es un proceso de madurez. Sí. Y el primer reto es aceptar que la muerte está ahí. Y llegar a eso no es tan sencillo. No, por supuesto que sabemos que no es tan sencillo porque lo estamos comentando, pero estábamos diciendo si es un tema cultural también en México, ¿no? Esto de la soledad. ¿Tú qué opinas? No solo cultural, creo que también está esta parte biológica evolutiva nuestra. Estamos diseñados para sobrevivir y trascender. Entonces, aparte de todo, estamos diseñados para buscar seguir adelante. Lamentable o afortunadamente somos conscientes de que vamos a morir, cosa que no puede ser que no esté sucediendo en otras especies. Pero nosotros sí somos conscientes y entonces empezar a asimilar y digerir esta posibilidad, pues se vuelve complicadísimo, porque al final nos confronta, somos finitos. Tenemos solamente este tiempo para hacer cosas y sin embargo parte de nosotros sigue diciendo tienes que seguir adelante, tienes que hacer cosas. Cultural, sí, definitivamente, como decía, somos familias muéganos en México, tendemos a jalar siempre hacia la misma dirección y en cuanto vemos a alguien que está afuera es como, ¿cómo? Los valores principales mexicanos tienen que ver con la unión y el apoyo, estar en conjunto, ser nosotros parte de esto. Y claro, cuando no estamos en este conjunto, pues se vuelve raro. Por eso creo que es bien importante este tipo de espacios. Ahorita hablábamos del problema de salud pública y de las consecuencias mentales, pero también las físicas que se dan. Y yo me iré un poquito atrás, la prevención. No es necesario estar ya en un proceso de ansiedad terrible para poder ir a buscar espacios de salud mental, buscar servicios psicológicos. Para eso estamos, para acompañar a las personas. El poder tener como la prevención de, ok, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo está la situación interna? ¿Puedo gestionar mis emociones? Porque aparte es de esos elementos extra que recuperamos al estar en soledad decidida. Creo que también podemos vivir la soledad en compañía de un profesional que nos ayude a, ok, tengo que enfrentar la muerte, querer estar en familia, nuestros ideales de, ok, yo debería de estar con hijos, con marido, debería de estar en este tipo de situaciones. Y no está sucediendo, entonces nos causa sufrimiento porque las expectativas nos llevan a esta dirección. Tendríamos que estar en conjunto. Ok, entonces la prevención se vuelve fundamental en este tipo de situaciones. Fíjate que sí es algo que promovemos todo el tiempo en este programa. Sin embargo, también sabemos que nos ven a nivel nacional, inclusive mundial, y no todo el mundo tiene acceso. Sabemos y hemos dicho, y lo vuelvo a repetir como todos los miércoles, ya hay servicios de salud mucho más económicos, más accesibles, sí existen, pero sigue habiendo un gran número que nos escribe y nos dice, por favor, denos alternativas, ¿no? Porque yo puedo empezar a trabajar desde la intimidad de mi casa, desde mí misma, ¿no? O sea, desde mí mismo, porque tal vez no tengo en este momento la posibilidad, ¿no? Entonces creo que las dos opciones son importantísimas. Por supuesto que es fundamental el acompañamiento y a veces también de un grupo de apoyo íntimo, ¿no? Cercano, cultural, que podamos. Ahora, algo que me parece interesantísimo que nos han dicho todos y que han tal vez llegado algunas personas que hemos visto el ejemplo a la misma conclusión, es hay un momento en el que hay un switch y que entonces ya estoy bien conmigo. Yo la pregunta que les haría a los tres es,
¿qué tiene que suceder en mi interior? ¿A qué cosas le tengo que poner atención para que haya un momento en el que yo ya pueda estar en soledad, yo ya pueda no sentir este vacío y pueda decir, como nos dijeron en algunos de los comentarios, ya disfruto de estar conmigo? ¿Qué internamente qué tiene que pasar, Monse? Bueno, creo que como lo hemos dicho, pues es un proceso, ¿no? O sea, tiene que ver con un proceso para poder, de entrada, identificar qué es lo que me conecta con esa sensación de soledad, ¿no? Cuáles son como los miedos asociados a sentirme solo. O sea, tengo que revisar mis miedos. Claro, ¿no? O sea, yo creo que se tiene que hacer justo una revisión de cuáles serían como nuestros miedos, nuestras preocupaciones, ¿no? Las situaciones que no siento cubiertas, un poco a lo mejor afectivas o sociales, ¿no? Y cómo podría o cómo me he estado conectando y vinculando en mis relaciones sociales, ¿no? O sea, también podríamos hablar ahí, por ejemplo, de cómo las personas a veces sí buscan estar como constantemente salen de una relación y entran a otra, ¿no? Justo porque tienen miedo a esta sensación de soledad. Entonces es importante revisar ahí cuáles, no solamente a nivel emocional, sino también conductualmente, cuáles han sido como estos patrones que yo he estado siguiendo o he estado como repitiendo con o totalmente vinculado con esta sensación de miedo, de preocupación de estar solo. Entonces también habría que hacer una revisión un poco relacionada con estos elementos conductuales y de pensamiento que también hace rato hablábamos, de poder identificar qué es lo que pienso, también ahorita lo hablaba Heidi respecto a esta situación de las expectativas, ¿no? O sea, qué es lo que pienso con respecto a mí y la soledad, ¿no? Y pues después ir transitando a estrategias que también ahorita lo decías y me parece muy importante, que a veces creemos que el cuidado de nuestra salud mental tiene que ser única y exclusivamente en los espacios de atención a la salud, y no es así, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer para promover nuestro bienestar, para cuidar nuestra salud mental, incluso en los ámbitos comunitarios o informales, no necesariamente con un profesional de la salud, como desde nuestro propio autocuidado, ¿no? Desde buscar, por ejemplo, espacios en donde yo pueda estar en soledad, ¿no? Pero en una actividad que disfrute, tal vez tomar clases de cocina, de pintura, salir a caminar, también lo decían en los comentarios, ¿no? Y salir con mi mascota, poder hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Entonces, empezar también un proceso de individualidad, un proceso en donde yo pueda estar en un espacio, donde yo marque límites, en donde pueda incluso observarme, también hace ratito lo decía Ani, ¿no? Observarme en esa emoción, cómo me siento, qué siente mi cuerpo, ¿no? Qué es lo que pienso, para poder cada vez ir identificando. En ansiedad un poco trabajamos con qué es lo que sientes para poder empezar a trabajar con esa emoción, ¿no? O sea, Tal vez hacer como este tipo, ¿qué opinas de esto de ensayos y errores, no? O sea, se me ocurre, por ejemplo, bueno, te da miedo estar sola, inténtalo por 1 hora, por 2 horas, haz un ensayo y error de a ver qué pasó, mis miedos máximos se hicieron realidad o no. Y una de las cosas que me llama mucho la atención y que quiero retomar, Marcos, es esto que nos leyó Anaí del hombre que aparece muerto su papá. Claro. Es que creo que esa situación, o sea, ¿qué nos da tanto terror de pensar en morir solo, o sea, en morir, estar solos? Creo que una de las cosas que dices es que me voy a morir y nadie me va a encontrar. Sí te van a encontrar, porque el olor va a hacer que te encuentren. Claro. O sea, no, es terrible, lo estoy diciendo muy crudamente, pero es una realidad. Sí. Pero entonces, ¿por qué nos da tanto miedo? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Qué se imaginó ese hijo? Esto de la soledad, de llegar a este punto, ¿no? Me voy a morir y nadie me va a encontrar. A mí me parece que no hay que confundir. Una cosa es aislarte. Si esta persona, adulto mayor, decidió por sí mismo estar solo y él no tenía esa sensación de soledad, el hijo debe liberarse de la culpa. No era su culpa. Claro, puede ser la culpa lo que lo invade. Sí, o sea, al final del día son cosas diferentes. Si el padre decidió aislarse por sí mismo, entonces sí habría que revisar qué hubo detrás, qué hubo de ese entorno que lo obligó a aislarse o lo movió a aislarse. O decidió. Pero porque si él igual decidió, no lo obligaron. Exacto, pero si él decidió por sí mismo estar solo y no se sentía solo, era una decisión que él tomaba. Y entonces, pues no hay que sentirse culpable por eso. Entonces, ahí me parece que es importante no confundir. Claro. Ahora, retomando un poco lo que preguntabas, Melanie Klein, que es una psicoanalista pues muy importante y que sobre todo se especializaba en niños, ella mencionaba que algunas de las cosas que podemos trabajar para no sentirnos solos son, primero,
el tema del fortalecimiento de lo que ella llama del yo, que de manera más sencilla yo lo llamo fortalecer tu autoestima. Segundo, aprender a aceptar a los demás como son y aceptarte a ti mismo como eres. También era el tema de la generosidad, porque tratar de ser generoso, de agradecer lo que has logrado, de agradecer lo que has tenido, te permite disminuir también todo ese ruido interno que traes, que es el que no te permite dejar de sentirte solo. El gran problema para dejar de sentirte solo es que te sientas y empiezas a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Todo ese ruido que traes adentro. Entonces, mencionaba esto también. Mencionaba también el hecho de poder tener la capacidad de recordar esos momentos, pues, donde pudiste tener contacto con los vínculos importantes. Obviamente no te acuerdas de cuando eras niño, pero seguramente vas a tener recuerdos muy importantes durante tu vida. Entonces, todos estos elementos que ella mencionaba, por eso hacen referencia a que no es sencillo lograrlos a tan corta edad. Tienen que ver también con la madurez. Entonces, pero me parece que todos al final del día tienen que ver con un trabajo interno, un trabajo permanente y que puede, desde luego, ser fortalecido desde el exterior. Totalmente. Me encantaría leerles primero una llamada. Tengo muchísimos comentarios para ustedes, opiniones del público y testimonios que ya seguro estaré compartiendo a lo largo del programa. Pero esta llamada de Juan Francisco Meso que dice, estar solo es estar sin compañía en una soledad física por voluntad propia, que nos sirve como tiempo de introspección, concentración, creatividad y la relajación. Estar a solas se puede convertir en algo que disfrutemos. No es lo mismo estar solo que padecer algún trastorno o fobia que nos aísle de los demás. Juan Francisco lo ve y lo aborda de esta manera, que es como crecimiento personal, pero me encantaría que vieran este testimonio. Es anónimo y nos cuenta precisamente en esta decisión consciente y que podemos, seguro los especialistas lo dirán, un poco de aislamiento, de decir, ya no quiero estar en este círculo porque me siento de esta forma y esta forma, entonces yo decido conscientemente, prefiero estar sola. Entonces vamos a verlo y ahorita regresamos a discutirlo en el panel. Claro, yo me he sentido sola en algún momento de mi vida, cuando mi hijo empezó con las adicciones a la edad de 15 años y el sentir que había fallado yo realmente como madre, ¿no? Esa era una frustración tremenda, que yo traía una culpa tremenda. Yo me empiezo a distanciar de la familia, de los amigos, precisamente porque caí en una depresión donde no me gustaba platicar absolutamente nada de mi hijo. No me gustaba que la gente me preguntara, de hecho dejé de salir a la calle porque me daba pena que la gente me preguntara, ¿no? ¿Qué pasaba con mi hijo? Que habían visto a mi hijo en la calle. Entonces evitaba salir a la calle, evitaba amistades, evitaba conversaciones con la familia, ¿no? Me alejé de mis hermanos, de mi madre, de mis sobrinos, de todo el núcleo familiar, ¿no? Entonces empecé a sentir la soledad, caí en una fuerte depresión, sentí que nadie me entendía, me empecé a aislar, no poder dormir tranquila, el no poder alimentarme adecuadamente, el todo el tiempo vivir bajo estrés, bajo preocupación. Tuve 2 intentos de suicidio, los 2, por la gracia de Dios, fueron fallidos. Uno fue gracias a mi hija de 10 años. Ella me dijo, mamá, ya deja a mi hermano, él no va a cambiar, aquí estoy yo, ¿no? Como que ponme atención. Entonces me di cuenta de que ya había perdido, o tal vez estaba perdiendo un hijo y no podía perder a la otra, ¿no? Entonces como que reaccioné y dije, ya basta. Cabe mencionar que mi hijo sigue en las adicciones, sigue en la actividad, pero yo he aprendido a vivir con esto, he aprendido a darme cuenta de que no es mi culpa, fui responsable, más no culpable. Y aparte, él toma sus decisiones, yo fui responsable de él hasta cierta edad y él toma sus decisiones. La ayuda se le ha brindado en muchas ocasiones, él no la ha querido tomar o no ha sido su momento de aceptarla y yo he aprendido a vivir, ¿no? Yo me he dado cuenta que la vida sigue, que mi vida sigue, yo tengo una pequeñita por quien ver y tengo que pues echarle para adelante. Esto es pues gracias al padre, ¿no? Y gracias al grupo de Neuróticos Anónimos que me ha ayudado bastante. Muchísimas gracias por este testimonio y qué interesante todo lo que ella nos dice, porque bueno, me llama mucho la atención que ella decide aislarse. Y dice, bueno, por esta situación clarísima, no quiero escuchar, no quiero saber, no quiero que nadie me diga nada sobre mi hijo. Y sin embargo tiene consecuencias fuertes, ¿no? Pero viene desde la culpa. Ojo, esa decisión de estar sola viene de no quiero que vean esto, no quiero que muevan esto que me está costando tan solo a mí digerir,
tan solo a mí enfrentar qué está sucediendo. No me imagino lo doloroso que debió haber sido para ella saber que uno de sus hijos estaba viviendo o confrontando una situación así. Es hasta que logra aceptar que no le corresponde, que sí, somos responsables, podemos empatizar con la situación del otro, pero que no me toca a mí, ya no me alcanzan los brazos para seguir cubriendo lo del otro, es que ella, ok, va, comienza a retomar la conciencia de sus demás relaciones, suelta la centralidad que tenía esta relación y entonces, ok, comienza a ser algo más digerible esa soledad, vuelve a conectar con las demás personas, pero mucho viene desde la culpa en este caso particular. Oye, y cuando la decisión viene desde un lugar sano, ¿cómo sería? Por ejemplo, ahorita hablábamos, construir nuestro proyecto de vida. Tomar la decisión de empezar a estar solos porque quiero hacer cosas, pero me doy cuenta que ando para acá y digo, no, espérame, necesito este espacio. Es una forma sana de digerirlo. Creo que también es, ok, me encuentro estable emocionalmente, me siento bien, tengo buenas relaciones con las personas, pero quiero esto para mí. Tengo la necesidad de voltearme a ver a mí mismo, de construirme a mí. Porque recuerden, es bien importante esta parte. No solamente somos relaciones, también tenemos esa fuerza creativa interna nuestra que busca el establecer algo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defino a mí mismo? Y en estos espacios elegirlo de esta manera, pues se vuelve sano, se vuelve un proceso diferente a desde la culpa. Claro, importantísimo. Montse. Pues yo agradezco el testimonio porque me parece que no es sencillo hablar también de una situación así, que me parece además no solamente lo que decía Heidi y que concuerda desde la culpa, pero también creo que desde el estigma asociado a la salud mental, ¿no? Vivir con alguna situación de consumo de sustancias o asociada a la salud mental pone a las personas en una situación importante de ser víctimas del estigma y de la discriminación, las personas y sus familias, y creo que el testimonio lo refleja, ¿no? Claro, porque seguramente la culparon a ella, ¿no? Y ella incluso lo dice, ¿no? Yo no quería hablar como de lo que ocurría porque yo a lo mejor no lo cuidé, no hice, no esto, ¿no? Y justo creo que implica un proceso para poder identificar que no hay una situación en donde exista culpa, sino tal vez, como ella misma lo dice, una responsabilidad compartida, porque también es una toma, la conducta de consumo es una conducta también de elección. Las personas deciden consumir por cualquiera que sea, y no es el tema, pero también hay una situación asociada a la toma de decisiones personal, ¿no? De cada individuo, y que bueno, así como hace ratito lo quería también comentar, hay un estigma en esta cápsula asociado a la salud mental. Creo que también cuando la soledad es una elección, que coincido con Heidi en este punto de más asociado a un proceso de vida. También en los comentarios al inicio lo decíamos, lo decía una persona, ¿no? Dejemos de decirle, ay, está solo, pobrecito, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esta construcción social de las comunidades, de la pareja, de la familia, ¿no? En el ejemplo también de la señora, de la chica que compartía lo de su papá, de decir, pues que estás solo, ¿cómo te vas a quedar solo, ¿no? Entonces también la soledad, aún sea por elección, es estigmatizada. Claro, es yo señalada. Creo que tal vez tendríamos que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Porque, como bien dices, hay personas que lo eligen a conciencia, o sea, que sí dicen, yo quiero esto para mi vida, pero justo lo platicábamos Anaí y yo antes de entrar al aire, yo le decía, las ves a la distancia a esas personas y el primer pensamiento que te llega es, ay, pobre, Claro. ¿no? Sí lo pensamos. O el clásico que dicen, ay, es que no tiene pareja la tía que está soltera, ¿no? Pobrecita. O sea, hay que cuidarla, hay que quererla porque no tiene hijos, y a lo mejor es su propia elección. ¿Qué pasa si no? Si no lo eligen. Bueno, creo que también vemos a personas, ¿no? que van por la vida sí diciendo, ouch, ¿no? O sea, no, yo no quería esto para mi vida, yo sí quería casarme, lo estábamos diciendo también, está también en la otra parte, ¿no? Sí. Pues yo sí quería formar una familia, yo sí quería casarme, pero a la hora que lo dicen ya están muy grandes, ya no hay nada, ya no pueden tener hijos, por ejemplo, ¿no? O biológicamente hablando. En fin, vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos. El sentimiento de soledad puede aparecer en diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida, incluso cuando estamos rodeados de otras personas. La capacidad de estar solos se aprende desde la infancia, cuando nuestras figuras de apego, como la madre, el padre o la persona cuidadora, nos enseñan a tolerar su ausencia.
Cuando nos sentimos solos, conectamos con emociones como el desamparo, desprotección, inseguridad, angustia o tristeza. En ese momento, el miedo a la soledad se transforma en temor a estar con uno mismo, a conectar con nuestro interior y descubrir emociones dolorosas. Para aprender a estar solo, en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México recomendamos identificar qué situaciones detonan ese temor, qué emociones genera y cómo actúas ante él. Afronta tus miedos progresivamente con pequeños retos o metas que ayuden a tener percepción de avance y logro, y dedica tiempo a actividades gratificantes. Si el temor a la soledad limita tu día a día, pide ayuda. En la línea de seguridad o chat de confianza 5533-5533 te ayudamos, es 24/7 gratis a cualquier parte del país. Llama o escribe, no estás sola, no estás solo. La forma de combatir y manejar la soledad no es rodearse de más personas, sino mejorar la calidad de nuestras relaciones, incluso con nosotros mismos. Pues es toda una pregunta esto de qué herramientas usar frente a la sensación de soledad, porque si algo nos ha entrenado esta cultura es a evitar nuestra propia intimidad. Y en nuestra propia intimidad es donde encontramos esta soledad existencial de la cual ninguno de nosotros puede escapar y nos da mucho miedo tocarla. Entonces yo creo que lo primero es asumir que todos tenemos una soledad existencial. ¿De qué estoy huyendo? De estar conmigo mismo, conmigo misma. Y entonces por ahí es como volvernos un observador de nosotros. Pero sí da miedo, duele, angustia, porque es hacerte cargo de esa responsabilidad de tu vida. Entonces, ahí es donde es siempre irse para adentro. Lo que crea yo que es afuera, en realidad es adentro. Siempre una alternativa es algún tipo de acompañamiento, como una terapia, como un trabajo. En los últimos años ha surgido con mucha más fuerza el trabajo corporal. ¿Por qué corporal? Porque tenemos que tocar la emoción. Y es una época en la que se nos invita a saber atravesar las emociones y a saber recapitular qué pensamientos nos están dominando para ponerlos en su lugar, digamos. La tercera edad es como una recapitulación de la vida. Puede estar teniendo al menos dos tipos de etapa. Una etapa llena de amor, de florecimiento, de actividades interesantes, o puede estar deprimido, enojado con la vida, amargado, y desde luego se va echando en un rincón. Creo que el papel de la gente que rodea a las personas adultas mayores es muy importante. Ahí toca mucho hacer estas redes de comunidad afectiva para favorecer que esta persona tenga una actividad agradable, una serie de actividades. Mi experiencia interior es la que me va a decir dónde me pongo en la vida y qué actividades son las que me llenan y hacia dónde me quiero dirigir, pero tienen un papel central. Ahora sí que un tanto lo que hago es lo que soy, que es lo que hago durante el día. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a Silvia Cobian. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñó en esta cápsula. Ani, querida. Justo sobre ese tema que nos menciona Silvia, me encantaría compartirles esta llamada de María Guadalupe Álvarez. Ella tiene 83 años. Dice, toda la gente que estamos solas, este programa nos está llegando. Tengo muchos hijos, muchos nietos, y algunos ni siquiera ellos saben dónde vivo. Hace 14 años murió mi esposo y nunca viví con mis hijas o hijos, a petición de él, porque mi marido, antes de morir, me dijo que si él se muriera, no quería que yo me fuera a vivir con ellos porque ellos se cansan. Tengo una hija que vive cerca de mí, pero ya llevo más de un mes que no la veo y no sé de ella, pero tengo otra hija que a veces, en cuanto viene, pues me pongo feliz y estoy con ella. Siempre se ha dicho que los hijos van a enterrar a los papás, pero yo ya llevo 3 hijos que he llevado a enterrar. Sé que tengo poco de vida y hay personas que no son de la familia que se portan muy bien conmigo y que es posible cuando yo muera, mis familiares no estarán conmigo para cerrarme los ojos. Pero
no tengo ese sentimiento constante de soledad, nos dice María Guadalupe Álvarez a través de llamada. Quiero compartirles también algunos de sus comentarios que nos han dejado en Facebook. Dolores Mesa dice, hola, estoy disfrutando este programa en soledad. Afortunadamente vivo bien realizando diversas actividades solas y gracias por los comentarios que nos están dando en el programa. Araceli Verona dice, a mí me gusta mucho estar sola en mi casa, disfruto mucho de cantar y no me siento sola, al contrario, siempre me siento acompañada de mí misma. Lilia Galicia dice, estar en soledad, primero reflexionar y posteriormente encontrar paz interior. Otro comentario de Ofelia Acevedo, en mi experiencia de vida aprendí a no estar sola, ya que aprendí a estar conmigo misma y a disfrutarme en este momento de soledad y me descubrí divertida, nos dice Ofelia Acevedo. Nancy Paola Hernández, la soledad es muy bonita, nada más hay que saber cómo gestionarla bien. En mi caso, yo me siento bien con ella, por así pues me puedo conocer mucho más y ver que puedo mejorar y cambiar cosas de mis fallas para ser una mejor versión de mí y poder vivir plenamente conmigo. Pero por otro lado, les comparto este comentario o estos comentarios en donde pues les cuesta un poco de trabajo el tema de la soledad. Incluso mencionaron el tema de redes sociales que mencionamos en el previo. Dice, a mi hermano de 34 años le afecta mucho que no le den like en sus redes sociales o que no le den follow o que no lo sigan de regreso. Pienso que eso es por una sensación de sentimiento de soledad. Es verdad, nos pone en la mesa esta usuaria en Facebook que me pide que sea anónima. Y quiero compartirles este también de YouTube que nos deja Laura Álvarez. Dice, yo voy al cine sola. Y si se te quedan viendo las personas, igual en los restaurantes, donde si no me he animado a bares o algo así, porque eso ya me parece excesivo, porque las personas te ven extraño y a veces incomodan, aunque yo me sienta bien con esa decisión, las personas o mi entorno me hacen sentir mal y me hacen, dice, todavía siento que me falta algo por ese tipo de experiencias o ese tipo de reacciones. Sí, pero es cierto, ¿no? Como que socialmente lo comentábamos, no te dejan. ¿Te parece Claro. si respondemos a esas dos, Ani? Me parece muy bien. La de la mujer de 81 años, Claro. esa Sí. me parece fuerte porque dice, sí tengo familia y sin embargo siento que mi familia está muy lejos. Sí, Claro. A mí me pareció muy interesante por dos aspectos. Si repasamos un poco este comentario, la primera parte tiene que ver con un aislamiento impuesto, porque ella bien señala que no era un tema que ella quisiera. El esposo dijo, no vayas con los hijos porque los vas a incomodar. Claro. Entonces, ahí hay un tema de aislamiento impuesto que desde luego a ella, por lo que se escucha, le duele. Sí. Y ella no está conforme con ese aislamiento. Pero la otra parte bien interesante es que dice, aún así, no me siento tan mal. Claro. ¿No? Eso habla de una fortaleza, de una capacidad de tratar de adaptarse a cómo ella está viviendo. Pero sí, ahí lo que me parece interesante es pues no confundir en algo que le es impuesto y sobre todo siempre buscar la forma de poder lidiar con ese sentimiento. Eso de las promesas en el hecho de muerte, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado de a quién le estás prometiendo y qué estás prometiendo y esa persona ya trascendió, ya está en otra dimensión y tú sigues viviendo tal vez una vida que no querías, como en este caso que estás haciendo. Pero ahora me llama mucho la atención que ella dice, a mí nadie me va a cerrar los ojos. O sea, ahí sí se me hace que es una frase que indica que sí se siente sola. Definitivamente, y estoy muy de acuerdo con los comentarios de Marco. Yo diría, necesitamos tejer redes, porque se está centrando en aquella parte que no está presente. Su familia por X, Y o Z termina viviendo su vida lejos, teniendo sus espacios, su pareja muere, pero eso no significa que no haya alguien que le pueda cerrar los ojos. ¿Dónde están esos grupos de personas adultas mayores? Por ejemplo, hablábamos, una herramienta básica es construir redes, claro, espacios comunitarios, tejer redes comunitarias en las que tal vez no van a ser mis hijos, pero pues voy a estar con mi amiga, voy a estar con mi comadre, voy a estar con los chavos que dicen por ahí. Vamos a estar en conjunto y aparte de todo, empatizando en el proceso de, ya me duele la rodilla, ya no me encuentro tan bien. Son parte de esas herramientas necesarias para encontrar en la soledad ese proceso de aceptación. Ok, fue impuesta. Ya no puedo modificar lo que le prometí a mi pareja, mis hijos están haciendo sus espacios,
pero no necesariamente tengo que estar sola, no es una reclusión. Abrimos la puerta, nos salimos, vamos a buscar esos espacios comunitarios. Fíjate que hablando de esto me recuerda una situación cultural, yo diría, social en México, donde tenemos mucho miedo a estas casas de retiro, ¿no? Lo que se le llaman los asilos, porque hemos oído historias de terror sobre ellas, lo cual a mí me parece un grave error. En otros países, por supuesto, se llaman de manera diferente, pero se viven de manera diferente. En México se está tratando de cambiar la cultura y creo que esto tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? O sea, ¿por qué no tejer redes con las personas de mi generación, de mi edad? Porque sí es cierto que nuestros hijos están en otro momento, que están viviendo otras cosas y es mucha carga en México. En México es esta idea de, es que a fuerzas tengo que estar con mi familia porque si no algo estoy haciendo mal, algo me equivoqué, socialmente estoy fatal. Cuando tenemos hermanos elegidos en vida, cuando tenemos amigos, tengo un grupo de amigas que les mando un beso, ellas saben de quién estoy hablando, que tomaron la decisión de no tener hijos, varias parejas, y entonces ahora están pensando en tejer algo juntos para la vejez, para estar en comunicación, ¿no? Decir, bueno, a ver, mi vecino, mi vecina, a 2 casas, a 3 casas, a 1 cuadra, sabemos quiénes somos y vamos a estar, pero lo están haciendo a conciencia. Me parece muy, muy sabio desde donde lo estás diciendo ahorita, ¿no? Ani, otro de las redes sociales, si quieres retomar eso también que nos dijo Ani, decía, bueno, a pesar de las redes sociales, se están sintiendo muy solos si no hay un like, si no hay ¿no? Si quieres retomar esa parte. Pues justo me parece importante ver que el tema de hoy, el constructo de la soledad, pues tiene esta vertiente de analizarlo y de verlo desde muchas aristas, pero creo que de manera, digamos, como general pone de manifiesto esta situación en donde puede ser una elección y en donde mis elecciones y mis planeación en el proceso de vida me va a llevar a ese momento en donde yo puedo disfrutar de la soledad, y otro en donde genera una sensación displacentera asociada en muchas situaciones a un trastorno de salud mental, y que bueno, en el caso en particular que hacían la pregunta, pues me parece un elemento importante, pero tal vez no tan amplio para poder identificar si eso está asociado con alguna condición importante o de alarma, pero que creo que sí es importante y que lo que podríamos comentarle a la persona es revisar cuáles son sus otros aspectos de interacción social con las personas, ¿no? Esto que decía Heidi, ya me recuerdan cada rato, que decía ¿Te acuerdas Heidi de la caricatura de Heidi? De Heidi, sí. Esta posibilidad de poder ir tejiendo espacios en nuestra comunidad, en nuestros grupos sociales, ¿no? De poder tener un soporte justo que a pesar de que físicamente tal vez no estén, me permita no sentirme en soledad. Y que si entonces lo que la persona que nos compartía el comentario es, no está también esa parte de la vinculación, no hay un contacto virtual o real con las personas que les permitan no sentirse en soledad, y que solo está, como hace ratito lo decíamos, a la expectativa de la aprobación, con una deficiencia tal vez en la parte de la autoeficacia, de la autoestima. Entonces son momentos en donde las personas tendrían que replantarse, buscar algún tipo de apoyo. Claro. Esto que mencionas de los vínculos, creo que me parece importante la palabra prevención, porque siempre se utiliza mucho en el tema de salud física, pero estoy leyendo sus llamadas, sus testimonios, y Cris preguntaba hace rato, ¿qué sucede cuando es algo decidido y cuando la vida te pone en situaciones de soledad en estas circunstancias? No sé si la prevención de tener ya estos vínculos previos antes de que suceda algo pueda ser en algunos momentos la solución a este sentimiento. Les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. María Guadalupe Álvarez, que tiene también su punto de vista y su opinión, porque resulta que evidentemente llega el COVID o llega la pandemia y viven esta experiencia de que de la nada pierden a su familia de un día para otro, y me dice, ok, yo tenía familia, yo tenía a mi esposo, decidimos no tener hijos, pero yo tenía a mis hermanos, también los perdí en la pandemia, y de la nada estoy en una condición de soledad que yo no había contemplado. Claro. Entonces, me parece muy interesante porque esto es COVID, ¿no? Y me imagino que así como hay COVID, hay otras circunstancias de vida en donde te ponen en esa situación de soledad, pero no nada más es tu círculo interno, sino también empezar a tejer estos vínculos afectivos. El tema, más bien aquí es mi pregunta es,
¿Cómo lo hago? Porque entiendo que cuando eres pequeño vas generando estos vínculos de forma mucho más orgánica y sencilla. Pero en estas edades como más adultas de, oye, empiezo a darme cuenta que ya nada más tengo a mi esposo, a mi pareja o no sé, a un hijo o hija, pero quiero empezar a generar más vínculos, más tejer esta red de apoyo que sé que no tengo en este momento. ¿Cómo puedo hacerlo? Marco. A mí me parece que un aspecto fundamental es evitar ir cayendo gradualmente en el aislamiento, porque en esa situación que se encuentra la persona que habló, puede ser una tendencia muy sencilla, porque construir el disfrutar tu soledad es como un proceso gradual. En cambio, el aislamiento es como una bola de nieve que te puede aplastar si no te das cuenta. Y entonces a mí me parece muy importante retomar un poco lo que decía uno de los pues sí, de los comentaristas, de los especialistas que pusieron, que tiene que ser un proceso gradual. Hay que ir construyendo primero el trabajo interno, estar disfrutando lo que estás, estar tomando rutina donde te puedas dedicar tiempo a ti mismo, donde puedas aprender a disfrutar, donde puedas identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas. Ese es un proceso interno. Y el proceso externo es ir construyendo. Yo creo que construir redes de protección, construir redes de amistad, nunca tienen que ver con la edad. Puedes hacerlo desde que eres niño hasta que eres grande. Sí tiene que ver un poco con el ego, porque a veces somos, ustedes lo ven en el parque, digo, yo tengo la fortuna de tener una niña de 3, 4 años y es súper claro, a cualquier lugar que vas, cuando ya acuerdas, ella ya hizo amigos. Sí. Y nosotros somos muy resistentes, no queremos, ¿por qué? Por el ruido interno. Por ese ruido interno que nos impide estar solos, que nos impide aceptarnos, aceptar a los demás. Entonces ya estamos pensando, híjole, es que si me acerco va a pensar que estoy desesperado y van a pensar que estoy mal. Y empezamos con un tema y no nos dejamos ir en el tema de las amistades. Entonces yo creo que es este trabajo en las dos vías, el trabajo interno de aceptación, de generosidad, de aceptar las frustraciones, de seguir adelante, y el trabajo externo de ir construyendo estas redes de amistad y de protección. Sí, y a cualquier edad, porque tienes razón, de repente tenemos este prejuicio de mis amigos solo de la primaria, de la secundaria y de la prepa, ¿no? Claro. Y no es cierto, ¿eh? O sea, vas creciendo y vas encontrando nuevas relaciones, nuevas amistades, pero sobre todo esto de la prevención que tanto decías tú, o sea, prevenir desde antes, ¿no? Decir, tengo que tener, o sea, todas mis áreas cubiertas, ¿no? No solo la de la pareja, todas mis áreas, o sea, tener otras actividades cubiertas. Ani, ¿qué más nos están diciendo? Me encantaría que justo de este tema y tú mencionabas la palabra satisfacción, es lo mismo que vivió Alba Monroy, que le agradecemos infinitamente el que comparta su testimonio. Me gustaría que la escucháramos porque va redondeando perfecto lo que vimos a lo largo del programa. Vamos a escuchar su testimonio. Vengo de una familia numerosa de 3 hermanos. Mi hermana, la más chica, desafortunadamente falleció hace más de una década. Y nunca tuve yo mis espacios porque éramos bastantes hermanos. Yo, de cierta manera, para estudiar me tenía que ir a la cocina o a la azotea porque nunca tuve yo soledad. Yo desde muy joven quería tener mis espacios, quería vivir sola, quería disfrutar lo que era estar conmigo misma, pero no pude hacerlo. Después ya empecé yo a tener mi vida en pareja, el nacimiento de mi hija, y fue cuando experimenté la soledad, que en un principio no me gustó, porque yo siempre estuve acompañada de la familia. A partir del año 2020, de mi separación, mi hija se fue a vivir con su papá. Yo me quedé un tiempo sola. Ellos cambiaron de ciudad y fue también cuando yo empecé a cambiarme a la misma ciudad. Y en un principio no me gustaba la soledad, se me hacía muy tediosa, me sentía aislada, deprimida, con ansiedad. Pero poco a poco fui levantándome y aprendí de ella, porque yo me dije, puede ser mi aliada, puede ser mi enemiga, y finalmente fue mi aliada. Aprendí a disfrutarla, aprendí a hacer cosas que no pude haber hecho tiempo atrás, por el trabajo, por dedicarme a mi pequeña, en fin, muchas cosas. Y aprendí dentro de esa misma soledad a viajar sola, a ir a conciertos sola, a ir a exposiciones sola, a museos. Y me gusta salir a caminar con mi perro. Todas las mañanas camino con él, medito, hago mis actividades y ya después estoy conectada a mi trabajo personal.
Y me gusta hacer muchas cosas en casa. Incluso mis amigas o mi familia me pregunta si no me aburro porque estoy sola. La realidad es que no me siento sola. Me siento con ganas de hacer más cosas y la estoy disfrutando. En fin, a veces siento que me falta tiempo. He sabido disfrutar mi propia soledad, mi propia independencia. Muchísimas gracias por este testimonio. Me parece muy lindo para cerrar, porque como bien nos han dicho ustedes tres, es un proceso gradual, ¿no? Que lo vas acomodando poco a poco. Y bueno, creo que esa es una de las cosas que nos puede ayudar a lo de la prevención, Ani, ¿no? Eso que decías de esta mujer que nos dice, bueno, llegó el COVID y de repente mi vida cambió. Pues también es un proceso de paciencia para irte acomodando, ¿no? Frente a una realidad que no tenías pensada, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Oigan, pues ya estamos al final del programa. Es increíble lo rápido que esto pasa. A mí me gustaría, ¿cómo qué te gustaría que se llevara el público como una especie de conclusión? Bueno, pues me gustaría que pensáramos todos un poco en lo que concebimos y en lo que sentimos como soledad para cada uno de nosotros y de los que nos escuchan. Creo que es muy importante pensar que si es una elección, si me siento bien, si no es algo que me lleva a sensaciones displacenteras y que que he ido con mis recursos personales, sociales, ¿no? Etcétera, he encontrado un equilibrio como ahorita, por ejemplo, nos lo compartían en el testimonio, ¿no? Al principio fue difícil, pero he ido encontrando cómo disfrutar de ese momento, ¿no? Cómo disfrutar, pasarla bien, divertirme conmigo misma, caminar con mi mascota. Entonces creo que lo que me gustaría que se lleven es que revisemos de manera personal cada uno de nosotros cómo nos sentimos con esa soledad y que bueno, si en algún punto ese sentimiento de soledad, porque ya lo hemos hablado a lo largo del programa, podemos estar en total compañía física y sentirnos, tener esa sensación de soledad o de desamparo, ¿no? Y si es así, pues que recordemos que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Que también al principio lo decía Marco, no significa que sea algo que no podemos reparar, que no podemos subsanar y trabajar en ello. Y que bueno, si es una sensación que queremos cambiar, que no nos hace sentir bien, que nos lleva a sentirnos aislados, que nos lleva a tener dificultades para dormir, para hacer nuestras actividades e incluso puede estarse convirtiendo en una situación de un trastorno de salud mental, pues es importante buscar ayuda, ¿no? Buscar apoyos como la línea de la vida, otro recurso que también nos daban y pues por supuesto cuidar de nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias, Monse. Adelante, por favor. Yo me quisiera enfocar solamente en esto, seamos compasivos con nosotros mismos, porque son procesos muy difíciles y si aparte nos estamos constantemente atacando a nosotros, pues peor tantito, se vuelve más complicado. Creo que siempre es importante y muy válido pedir lo que necesitamos. Necesitamos atención, es válido pedir la atención. Necesitamos espacios de escucha, pedamos esos espacios de escucha. Es válido pedir lo que necesitamos, está bien. Yo sé que socialmente es como visto feo, ay, qué egoísta, ay, ¿por qué estás haciendo esto? Lo necesitamos y es valioso y somos seres sociales, somos seres humanos, necesitamos la empatía con las otras personas. Ejerzámosla en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Pues yo lo que les diría es que dense la oportunidad de disfrutar la soledad. Dense esa posibilidad de encontrarse con su niño interno, con su yo interno y vivir la vida de una manera plena. Muchísimas gracias, Marcos. Quiero agradecerle a toda la audiencia que ha estado lo más activa en esta conversación. Gracias por sus testimonios, gracias por crear este diálogo en confianza y quiero decirles que este programa evidentemente va a estar en todas las plataformas digitales y que la conversación no termina aquí, sino que continúa a través de Facebook, de nuestras cuentas de Twitter y toda la información de nuestros especialistas también estarán ahí, mi Cris. Claro que sí. Muchísimas gracias a los tres, a mi Ani querida. Muchísimas gracias a toda la producción de Diálogos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Te mando un beso enorme. Estoy aquí contigo. Y bueno, nos vemos aquí la próxima semana con otro tema interesantísimo. Supera las situaciones difíciles. Ya saben que los miércoles hablamos de todo eso que es intangible, pero que es tan, tan importante. Quédate con nosotros aquí y, por supuesto, comparte con nosotros en las redes, con Anaí y conmigo, que siempre queremos seguir la conversación. Nos vemos la próxima semana.